Un saludo para todos y bienvenido a los videotutoriales de Mundo Eléctrico. En este video vamos a hacer, digamos, una revisión de lo que es circuito en serie. Ya hemos realizado un video sobre la parte teórica y en este vamos a trabajar lo que es, digamos, la álgebra aplicada en este circuito para, digamos, entender mejor y poder realizar mejor también los ejercicios a medida que se vaya avanzando en los estudios para las personas que son apasionadas en el estudio de la electricidad electrónica. Espero que esto sea de su interés. Acá tenemos un circuito serie. Tenemos conectadas tres resistencias. Acá vemos la intensidad, que es la misma que recorre cada uno de los componentes y regresa a la fuente. Esta es la fuente de tensión, corriente directa. Y acá tenemos esta expresión que es la ley de Ohm. Para esto también ya hemos subido un video, si quieren mirar, digamos, la teoría. Según este esquema que tenemos acá, vamos a analizar y a derivar las principales ecuaciones que nos encontramos en los libros, utilizando el álgebra elemental. Acá tenemos cada una de las resistencias y vemos que en cada una de ellas se presenta una caída de tensión. Esta caída de tensión la podemos definir utilizando la ley de Ohm, que sería la intensidad por la resistencia, es decir, por cada una de las resistencias que corresponde. La intensidad es la misma. Acá tenemos, por ejemplo, la caída de tensión en la resistencia 2 es igual a la intensidad por la resistencia 2, es decir, su mismo valor. Y lo mismo para la resistencia número 3. Teniendo esto en claro, vamos a escribir, digamos, la siguiente ecuación, basándonos en una ley que se cumple acá en lo que es el circuito en serie, que es la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma algebraica de cada una de las caídas de tensión más la tensión que nos proporciona la fuente debe ser igual a 0. ¿Cómo escribimos eso? Vamos a decir, por ejemplo, la caída de tensión en la resistencia 1 más la caída de tensión en la resistencia 2 más la caída de tensión en la resistencia 3. ¿Sí? Tenemos suma porque vamos a tomar siempre, digamos, el sentido de la corriente para las tensiones. Aquí tenemos marcada con estas flechitas lo que son las caídas de tensión, van en dirección de la corriente, lo que nos indica que son caídas de tensión positivas. Si realizamos a sentido contrario, al sentido, digamos, al flujo de la corriente, de la intensidad, entonces vamos a tener caídas de tensión negativas. En este caso, estamos trabajando como se acostumbra en dirección de la corriente, entonces tenemos una suma algebraica, una suma de las caídas de tensión. Hay que tener cuidado en esta parte cuando nos desplazamos recorriendo, digamos, el camino de la corriente. Vamos aquí que nos encontramos con la fuente de tensión y, digamos, está en sentido contrario. Esa la sumamos, abrimos paréntesis y la ponemos de forma negativa. Esto es lo que nos quiere decir la expresión suma algebraica, lo que nos indica que debemos tener en cuenta la simbología, y esto debe ser igual a 0 según la ley. Ahora vamos a suponer que esta fuente nos entrega 3 voltios, lo que quiere decir que esos 3 voltios se reparten aquí en estos componentes, en las resistencias. La caída de tensión de cada una de ellas nos va a dar la suma de la fuente. Entonces aquí tenemos, supongamos que en cada una de ellas cae 1 voltio. Entonces si esto lo sumamos acá, vamos a tener 3 voltios. Y la fuente nos entrega también 3 voltios, digamos, menos 3. Si esto lo sumamos algebraicamente, recuerden que algebraicamente nos indica es que nosotros debemos tener en cuenta toda la simbología, es decir,
el sentido de cada uno de estos valores. En este caso tenemos la tensión menos, eso es igual a 0. Si hacemos esta operación, nos va a dar 0, porque al momento de eliminar, digamos, el paréntesis, nos queda una resta. Y aquí tenemos lo que es 0. Entonces la segunda ley de Kirchhoff se cumple aquí en el circuito en serie. Teniendo esto en claro, vamos ahora a realizar la siguiente expresión. Podemos decir que la tensión de la fuente, la tensión que nos entrega la fuente, es igual a las caídas de tensión. Ya lo vimos aquí en la ley. Vamos a expresar esta caída de tensión ahora en función de la ley de Ohm, como la tenemos aquí en esta parte. Entonces decimos que la intensidad por la resistencia 1 más la intensidad, que es la misma, por la resistencia número 2 más la intensidad, sigue siendo la misma, por la resistencia número 3. Según la ley de Ohm, estas son, digamos, la caída de tensión en cada una de las resistencias, que tenemos acá la expresión ya representada. Esta misma expresión me dice que es igual a la tensión de la que nos entrega la fuente. Esto es muy importante entenderlo, porque a veces cuando vemos todo este tipo de variables nos asustamos y no sabemos realmente de dónde viene. Entonces de ahí viene. Simplemente estamos sustituyendo las variables, digamos las caídas de tensión, con la ley de Ohm. Una vez tenemos esta expresión, vamos a analizar. Y recuerden que en álgebra tenemos lo que se llama los casos de factorización. Aquí vemos que tenemos un factor común en esta expresión, que es la intensidad. Esta intensidad, digamos, la podemos factorizar. Vamos a realizar la factorización. Decimos que la tensión de la fuente o la tensión total del circuito es igual a la intensidad, abrimos paréntesis, por la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 y cerramos paréntesis. Esta sería la factorización. Para los que quieren saber de este tema, busquen lo que es el caso de factorización, creo que es el número 1, factor común, factorización por factor común. Es uno de las expresiones algebraicas más utilizadas en la electrónica y la electricidad. Es de gran importancia entender estas expresiones. Si alguno está interesado en saber un poco más también de esa matemática aplicada aquí directamente, y digamos, también puede dejarlo en los comentarios y tomaremos nuestro tiempo para realizar algunos videos sobre ese tema. Aunque acá vamos a trabajar toda, digamos, la parte matemática y vamos a tratar de explicar de forma específica de dónde se deriva cada una de las expresiones. Una vez que tenemos ya factorizado, vemos que tenemos, digamos, la suma de la resistencia, que son estas mismas que tenemos aquí, y de ahí podemos decir que esto no es otra cosa que la resistencia total por la intensidad, que es la misma en todo el circuito. Por eso podemos factorizarla. Ahora vamos a seguir operando, vamos digamos, a despejar esta ida acá. Para eso vamos a dividir la expresión por la intensidad, entre la intensidad en cada uno de los lados de la igualdad, para que no se altere. Entonces dividimos acá entre i y dividimos acá entre i. Esta es la forma correcta de lo que hemos aprendido en la escuela. Muchos que escuchamos que lo que está multiplicando pasa a dividir, o lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Esto es lo que se esconde detrás de esa expresión que a veces nos dicen, pero no sabemos de dónde viene. Es simplemente tenemos una igualdad para que no se afecte, entonces dividimos en este caso tenemos que dividir porque estamos multiplicando, entonces utilizamos la operación inversa
en este caso, o la recíproca, que es la división. Entonces dividimos entre la intensidad, esto acá lo eliminamos, y la expresión resultante sería la tensión entre la intensidad es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Y tenemos esa expresión. Ahora vamos a ver qué es esta expresión que nos dice. Pues según la ley de Ohm, lo que quiere decir que esta operación es lo mismo que decir que la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. ¿Por qué la resistencia total? Porque pues tenemos la tensión total del circuito, que es la que nos entrega la fuente, y la intensidad total del circuito. Y acá la hemos definido, venimos desarrollando todo ese proceso y llegamos a esta expresión que es la que encontramos en los libros. Entonces de ahí se deriva, de todo este proceso, se deriva esta expresión, que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias que están conectadas al circuito en serie. Es muy importante tener esto en cuenta, porque más adelante, cuando vengan problemas más un poco complicados, si sabemos de dónde viene la expresión, podemos, digamos, retroceder y descomponer, digamos, esta expresión como la tenemos aquí, y así podemos también ver, digamos, mayor claridad para resolver algunos problemas. Esto es muy importante. Pues ya tenemos esta primera expresión, que es la que por lo general encontramos en los libros. Si nos vamos a la parte de arriba, acá tenemos otra expresión en esta parte, que también nos dice, nos dicen en los libros, aparece en los libros cuando se habla de los circuitos en serie. Esta expresión la podemos representar de la siguiente forma. Vemos que la tensión es igual a esta parte de acá, que no es otra cosa que la caída de tensión en la resistencia 1, que la tenemos aquí. Es decir, la suma de la caída de tensión R1 más la caída de tensión en R2 más la caída de tensión en la resistencia 3. Y esta es la otra expresión que encontramos, que nos dice que la caída de tensión, la tensión total de un circuito es igual, de un circuito en serie es igual a la suma de las caídas de tensión que se presentan en los componentes. Y acá la tenemos. Entonces, espero que este video les sea muy útil para las personas que son apasionadas por este mundo de la electrónica y la electricidad. Recuerden que estos videos los hacemos con mucha paciencia y tratando de explicar lo más básico posible para que las personas realmente tengan un entendimiento, digamos, productivo en estos videos. Recuerden que estos conocimientos fueron adquiridos en Alemania, y estamos realmente compartiendo de la misma forma como se nos explica en los estudios. Entonces espero que aprovechen esto y que nos apoyen con me gusta, compartiendo los videos y dejando sus comentarios. Esto es un conocimiento muy importante, básico, realmente básico, pero fundamental. No olviden suscribirse a nuestro canal.